Hola a todos los oyentes del programa Firmes en la Verdad. Otra vez estamos compartiendo nuestro tiempo y disfrutando pues de los testimonios que tenemos en directo, ya sea telefónicos o personalmente. La Iglesia es intrínsecamente misionera, pero ¿cómo avivar el trabajo de evangelización de la Iglesia hoy? Hay experiencias en la Iglesia que son muy valiosas, creadas por católicos y que siempre son pasos adelante. Hoy vamos a tener con nosotros especialmente a unos que yo creo que son como de avanzadilla, porque es un movimiento nuevo, no sé, asociación por lo pronto, llamados los Misioneros Urbanos de Jesucristo. Esto es una nueva experiencia de evangelización. El nombre ya en sí parece muy actual. Y entonces tenemos con nosotros a uno de los misioneros, que es un señor casado, que se llama Carlos Vázquez Eraso. Carlos, un saludo muy cordial, ¿qué tal? Encantado, un placer. Igualmente, bueno, que nos estamos muy ilusionados por conocer esta obra que tenéis, bueno, a la que pertenecéis, ¿no? Cuéntanos qué es los Misioneros Urbanos de Jesucristo, que ese nombre de urbanos, ¿qué quiere decir o por qué lo escogisteis y cómo es el origen? Sí, cuando el Señor nos inspiró y nos pidió sacar adelante esta misión, pues lo que nos dio fue dos instrumentos muy claros: el mandamiento del amor, unos párrafos del Evangelio muy concretos, detrás del cual está el resto del Evangelio y de las Sagradas Escrituras, por supuesto, pero unos evangelios muy concretos y un proceso de razonamiento, de reestructuración cognitiva para que las personas atadas a vicios, a depresiones, a cualquier tipo de emotividad se puedan liberar y trascender y llegar a vivir ese mandamiento del amor. Cuando nos dio esos dos instrumentos, pues nos lo dio para trabajar en la ciudad, en las grandes ciudades principalmente. No significa que no se pueda en el campo, obviamente, pero lo que se encuentra en los párrocos hoy en día en las grandes capitales es esa dificultad para ayudar a las almas que quieren, se encuentran casi con Cristo, pero que no pueden, porque sus emotividades que nos están atando a tantos en estas últimas 2 décadas, pues no se los permite, quieren y no pueden, y entonces pues ahí es donde el Señor ha estado haciendo tantos y tantos milagros en estos últimos años a través de los misioneros. Trabajamos para los párrocos, en las parroquias. Los párrocos pues nos piden que formemos a los orientadores que él elige, ya sea porque tengan formación, el don del consejo, etcétera, y con estos dos instrumentos pues el párroco puede, a través de esos orientadores, ayudar a esas almas a liberarse de esas ataduras emocionales y poder trascender y vivir el mandamiento del amor, llegar a amar a Dios más que a todo, que es muy difícil pero no imposible. Eso digo yo, bueno, esta idea tan bonita, porque bueno, y tan importante, ¿no?, tan trascendente. ¿Cómo trabajáis en las parroquias? Pero sí. ¿Cómo es? ¿En las parroquias solo o tenéis un piso, cada uno vive en su casa, o tenéis actuaciones en comunes o vivencias comunes? ¿Cómo es la cosa? Sí, tenemos consagrados y consagradas que van de 2 en 2 por las parroquias. Cuando nos llaman, como decía, pues dan la formación a los orientadores, se quedan un tiempo yendo pues para, si además quieren y desean que les ayuden a formar los grupos de oración con los párrafos del mandamiento, con el mandamiento del amor, pues crean esos grupos de oración para enseñar a las almas a orar y a vivir el mandamiento del amor. Luego, si se quiere, también hay grupos, se les puede enseñar a crear grupos de trabajo mixtos para la labor más material, más humana, más terrenal, de ayudas, grupos mixtos con Cáritas, Cruz Roja o EFEN, para ayudar a gente con dificultades materiales. Y una vez pasado el tiempo, cuando ya, y en paralelo también, si en un principio, mientras se están formando los orientadores, hay necesidad de orientar, de ayudar a beneficiarios, a orientados, a almas que están necesitadas, se les ayuda, por supuesto, en paralelo, pero con el fin de que con el tiempo las almas de esa parroquia pues sean orientadas por
por esos orientadores, ¿no? Una vez que ha pasado ese tiempo, ya esos 2 misioneros consagrados pues se marchan a otras parroquias, con lo cual esas personas formadas pues se quedan trabajando en su propia parroquia. Y o sea que también son como animadores dentro de la iglesia, en las parroquias allá donde lo necesitaran, ¿no? Pero si no, ¿cómo se acercan a las personas? A través de dices tú, de este evangelio, estas partes del evangelio, ¿no? Pero el trato a las personas en las parroquias a lo mejor no son conocidos. Yo en Santander, por ejemplo, no he oído hablar de estos misioneros urbanos. ¿Hay apertura con vosotros o...? Hombre, la apertura es total. Gracias a Dios, a todas las diócesis de donde nos han llamado, los obispos nos han abierto las puertas. Gracias a Dios no hay ningún problema y la apertura en ese sentido es total. Lo que pasa que, claro, como bien has dicho en la introducción, no llevamos tantos años y entonces no damos abasto. Estamos en 2 ciudades en Canadá, en 3 ciudades en Estados Unidos, en 3 ciudades en México, en Puerto Rico, en Panamá, en 3 ciudades en Colombia, en Chile y Argentina, en las capitales, y estamos naciendo en Perú, en fin. Estamos en bastantes sitios, pero no obstante, tantos sitios de donde nos solicitan, pues no damos abasto, no llegamos. Precisamente ahora estamos en un proyecto que nos está ayudando una universidad para la apertura de una plataforma de formación a distancia, y entonces así vamos a poder dar una cobertura muy profesional, muy académica y a la vez muy sencilla y muy fluida a distancia, para que las personas, párrocos, orientadores, etcétera, que se quieran formar con nosotros, estén donde estén, en cualquier lugar del mundo, pues puedan también formarse, ¿no? Acceder a la formación. En un principio estará en español y en inglés, y posteriormente veremos si se puede ir ampliando, claro, con la ayuda de Dios. Qué maravilla. Y esta formación, sobre todo, es como una catequesis, ¿o de qué trata? No. La formación, como decía al principio, son 2 instrumentos, uno espiritual y otro cognitivo, para enseñar al orientador a ayudar a la persona con una metodología muy específica y concreta, a nivel humano, muy terrenal, muy terapéutica, muy psicológica, que está avalada por 3 universidades, forma parte de 7 doctorados que están ahora en marcha, alguno ya ha terminado. Se da esa formación para que un orientador con un mínimo de formación pueda ayudar a la persona a razonar sus emociones inoportunas. Llámese, pues, sin llegar a un trastorno, porque un trastorno evidentemente ya tiene que pasar a manos de un psicólogo o de un psiquiatra. Llegar a un trastorno sí que ayudarle a razonar y a reconducir, a establecer su proyecto de vida, sus valores, sus prioridades, y pueda llegar a trascender. A partir de ahí empieza con el instrumento más importante, que es el espiritual, que es el llegar a comprender lo que es el poder llegar a amar a Dios por encima de todo, de nuestros hijos, de nuestros proyectos, porque es el ideal. El ideal es llegar a amar a Dios por encima de todo, para que esos hijos, esos proyectos, esos ideales reciban lo máximo de nuestro amor y de nuestra entrega, y llegar a amar la salvación del prójimo tanto como la propia, porque cuando le preguntaban a Jesucristo: Maestro, ¿cuál es la voluntad del Padre?, contestó: que ninguno de estos se pierda. O sea, la salvación del prójimo tanto como la nuestra. Eso es el instrumento más importante, y ahí sí podríamos llamar una especie de catequesis, que bueno, es formación para ayudar a que esos orientadores puedan de la mano acompañar en el camino a esos orientados a conocer y vivir y comprender cómo vivir en el día a día el mandamiento del amor, cómo revisar su cruz de cada día, la personal, la propia. Nosotros decimos que la cruz tiene 2 palos. Uno, la lista de todo aquello que nos apetecería muchísimo, pero que libremente decidimos privarnos de ello, renunciar a ello por amor a Dios y a la salvación de las almas. Y el otro palo de la cruz es lo que no nos apetecería nada, pero que decidimos libremente abrazar, acoger, sacrificarnos, pues por amor a Dios y a la salvación de las almas. Revisar cada día esa cruz, cada mañana la acción de gracias, ser conscientes en cada día de tanto que Dios nos ha dado, de tanto que somos, gracias a Dios,
sin merecerlo, de tanto que nos perdona, y siendo conscientes de ello, y con esa cruz de cada día, y podremos llegar paso a paso a vivir ese mandamiento del amor, y a que el Señor derrame a través nuestro las gracias a otras almas. Qué maravilla, pero con el hombre moderno que está siempre con tanta prisa, que no tiene tiempo para nada, ¿encontráis acogida? Sí. ¿Sí? Sí, es que el 70% son personas como tú, como yo, profesionales, casados, que están trabajando, pero se dan cuenta, por eso digo que es un paso a paso, un acompañarles en el día a día, se dan cuenta que con unos muy pocos minutos por la noche y unos muy pocos minutos por la mañana, la vida cambia por completo. O sea, Dios entra en nuestra vida y nos ayuda con ese orden de prioridades, de desear amarle más por encima de todo, nos ayuda a limpiar, entre comillas, nuestra agenda del día a día, a no gastar y desgastar tiempo, a malgastar tiempo en minutos inútiles, donde Dios no lo quiere. Nos ayuda a centrarnos en donde Él sí quiere y sabe que habrá frutos, y que nos da ese resto por añadidura, que al final solo nos da paz y sosiego. Jamás la voluntad de Dios nos puede llevar por la vida con nerviosismo, con desasosiego. Jamás. La voluntad de Dios, que es perfecta, la nuestra no, incluye pues el trabajo que hemos de desempeñar, incluye el hogar que debemos sacar adelante, incluye todas nuestras responsabilidades y nuestros valores, y jamás esa voluntad de Dios puede generar desasosiego o paz necesariamente, aunque lleve cruz, que obviamente, como decía antes, conllevará una cruz, será una cruz gozosa. Entonces, gran parte, el 70% es gente absolutamente solo un 25, 20 y pico por ciento son personas pues que tienen problemas de adicciones, que también hay unos milagros enormes, sí, que ya pues sí tienen otro tipo de problemas que sin que lleguen a ser diagnosticados, que también lo son porque tenemos psiquiatras y terapeutas, pero ya sí tienen que ser llevados por nuestros misioneros psiquiatras o terapeutas directamente. Sí, los que sin llegar a ser los diagnosticados con trastornos muy concretos, se dan en ellos unos milagros de cambio de vida impresionantes, ¿no? Pero el 70%, 70 y pico por ciento son personas de la calle normales que pues sí tienen sus estrés, ansiedad, depresión, el día a día de cualquier ser humano trabajador o profesional de hoy en día. Y entonces estas personas se acercan a vosotros, empezáis a trabajar ese sí, inicio del amor de Dios, del proyecto de vida cada uno para mejorar. Sí. ¿Y qué otra formación doctrinal reciben? ¿O tienen que estar, que es una vez a la semana, se reúnen una vez al mes? ¿Cómo es? Sí, hay un grupo de oración, o sea, la persona, obviamente, si nos viene por la parroquia, pues ya nosotros lo primero que hacemos es preguntar si pertenece a un movimiento, si tiene atención en su parroquia, etcétera, porque si ya está en un grupo de oración, pues obviamente se le atiende, porque claro, los párrafos del Evangelio con los que nosotros trabajamos son universales. De hecho, pende todo, es un folio de 21 párrafos que pende todo del primer párrafo, que es el mandamiento del amor. Pero es que ya Jesucristo dijo que de ahí pendía toda la ley y los profetas, y ese folio ni siquiera lleva el nombre de los misioneros urbanos de Jesucristo, porque nosotros no hacemos proselitismo, es un folio que es universal, que es el Evangelio mismo para todos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es preguntar si ya está recibiendo algún tipo de, si está viviendo de alguna manera la fe en su parroquia o en algún tipo de movimiento, y nos complementamos perfectamente con ello. O sea que, solo perdón, en los casos en los que entonces, no recibe formación o no está atendido en ese, entonces ya ahí sí es cuando pasa a formar parte del grupo de oración que se monte allí, que montamos nosotros en torno a estos párrafos al mandamiento del amor, ¿no? Y entonces eso ya es una catequesis permanente, ¿no? Es una catequesis semanal y de por vida además, o sea que es una catequesis que empieza obviamente con estos párrafos, pero que estos párrafos llevan aparejados otros 100 y pico de párrafos del resto del Nuevo Testamento, y llegan aparejados después otros ya el Antiguo Testamento, etcétera. Ya es una catequesis de por vida, ¿no?
Pero bueno, si está atendido catequéticamente, tanto en la parroquia como por fuera ya sea en la parroquia o por fuera en algún tipo de movimiento, pues eso, nos complementamos perfectamente. Que eso es muy interesante hoy día, eso que pueda servir para cualquier persona de cualquier otro movimiento, pero que este estudio casi, ¿no?, personal de su proyecto de vida, pues le ayuda a la mejora en donde esté, ¿no? En todo, absolutamente, porque el mismo proyecto sirve para proyecto de vida, sirve para proyecto de pareja, sirve para proyecto de familia, sirve para proyecto de educación de los hijos, sirve para proyecto incluso a nivel profesional, etcétera. Y todo esto puesto al servicio bajo el paraguas del gran instrumento, que es el instrumento espiritual, ¿no? Que nosotros recorremos el mandamiento del amor, el niégate a ti mismo, coge tu cruz de cada día, esos 2 palos que decía antes, y sígueme, imítame, pasa por todos los medios que el Señor nos ha dado, que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, donde intentamos recibirle a diario para poder cargar ese deseo que tenemos de amarle más por encima de todo, que solo Él mismo es capaz de llevarnos de la mano a vivirlo. Y termina por la parte de atrás el folio con lo que es el Padre Nuestro mismo, donde recordamos y ponemos énfasis en el no nos dejes caer en la tentación. Si existe el mandamiento, que es el del amor, amar a Dios por encima de todo, pues existe lo opuesto a el mandamiento, que es la tentación del amor propio, de un amor propio malentendido, un amor propio en el que nosotros nos ponemos nuestros intereses por encima de los del Señor. Entonces, esta catequesis, este instrumento espiritual es universal, porque, insisto, el propio Cristo dijo que de ahí pende toda la ley y los profetas, del mandamiento del amor. Si no logramos comprender lo importante que es y no logramos llegar a desear el amar a Dios por encima de todo, pues vamos a ir renqueando el resto de nuestra vida, en nuestra fe. Entonces, porque vamos a ir haciendo paños siempre entre lo que nosotros creemos prudente y bueno y lo que Dios cree que es prudente y bueno, y vamos a estar siempre ahí en esa disyuntiva, ¿no? Mientras que si de entrada ya decimos, mira, Señor, tu receta es la mejor, yo quiero amarte a ti por encima de todo, aunque me cueste decirle a mi mujer o a mis hijos que amo más a Dios que a mi mujer y que a mis hijos, eso le cuesta a cualquiera, pero es que será con ese amor de Dios cuando Él entre en nosotros y sea en nosotros, que lo prometió y lo cumple, será con ese amor ya más perfecto como nosotros amaremos más perfectamente a nuestros seres queridos. Entonces, es una catequesis universal, el mandamiento del amor es universal, es para todos, de ahí pende todo. Claro, no, desde luego es una maravilla lo que lográis con esto, porque es lo que es la esencia, es lo principal. Oye, y lo que te impresiona... No, perdóname que te interrumpa, sí. Mariana, pero no lo logramos nosotros, tú lo sabes. Bueno, ¿no? Lo logra Dios, sí, pero lo bueno. Hace Dios con nuestros síes, sí. Y lo puede hacer en cualquier parroquia, en Ecuador, en cualquier rincón de América, de Asia, de Europa, cualquier rincón con una orientadora, un orientador de buena voluntad y con el don del consejo y alguien mínimamente formado. Dios hace milagros, de eso tenemos múltiples testimonios, Dios hace milagros. Sí, vosotros como instrumento, sí, de acuerdo. ¿Qué te iba a decir yo? Que me impresiona porque es muy nueva vuestra, no sé si es movimiento o le llamáis simplemente asociación, no sé cómo es. Estamos camino de ser instituto secular, estamos en ello, entonces, bueno, pues poco a poco. ¿Con tan poco tiempo como estáis en casi 10 u 11 países o cuántos? Sí. Qué impresionante, sí. Pero es milagroso porque la gente se interesa, igual que sucede en todas partes, por el boca a boca o por... Bueno, ahora mismo hubo una entrevista en Zenit en octubre, que entran en internet y ponen Misioneros Urbanos de Jesucristo y sale la entrevista de Zenit, o la entrevista de una revista que se llama Buena Nueva, etcétera, y estas entrevistas pues hacen también que más gente se interese y bueno, pues va creciendo por días. Qué barbaridad, se van uniendo más personas, más parroquias. Entonces, bueno, pues por eso es que ha tenido que nacer este año el proyecto de la plataforma, para que aprovecho si hay oyentes que tienen un minuto y nos regalan su oración, pues para que por el bien de la Iglesia y de tantos párrocos que a veces se ven tan inundados de situaciones de estas tan emotivas y que hacen daño a sus feligreses,
pues que por el bien de la Iglesia una oración para que esta plataforma salga adelante, encontremos los benefactores, y porque los profesionales ya los tenemos, pero nos faltan los benefactores, como es lógico. Fíjate, o sea que los instrumentos que sois vosotros de gente tenéis para trabajar, sí, ¿no? Sí, gracias a Dios tenemos. Maravilla. ¿Cuántos estáis? ¿Cuántos los estáis? Mejores psiquiatras, los mejores psicólogos, psiquiatras de prestigio. Claro, que son muy importantes. Psicólogos, orientadores, psicopedagogos, en fin, gracias a Dios tenemos muy buenos profesionales. Por supuesto, nunca son suficientes. Todos los que quieran unirse pueden entrar en nuestra web y enviarnos un mail. Pero claro, ahora lo que hace falta, como todo en esta época de crisis, para sacar adelante esta plataforma, pues son benefactores. Claro, oye, por ejemplo, y una persona que nos esté oyendo, ya se nos está acabando el tiempo, pero es que quería hacer esta pregunta porque a lo mejor alguien católico que tiene un hijo con un problema, como dice que tenéis profesionales, psicólogos y todo, claro, que es tan importante que la orientación sea buena, porque tú dices, bueno, que el psicólogo, si no coincide con lo que yo pienso, claro, que creo que es lo mejor para mi hijo, y yo como padre o madre es lo que queremos, que esté en sintonía con nuestra fe, claro, se puede poner en contacto con vosotros para esa orientación, por ejemplo. Sí. En la web viene un correo electrónico que es info, tan sencillo como eso, info@misionerosurbanos de Jesucristo, todo junto, .org. Entonces ahí en la web del correo y nos pueden enviar el correo para lo que sea y nosotros les responderemos y nos pondremos en contacto, veremos la manera de atenderle. Incluso hemos llegado a atender gente, por eso también están haciendo lo de la plataforma online, porque hemos llegado a atender gente por Skype en países que nadie se lo imagina. Ay, qué maravilla. Entonces hemos llegado a atender gente por Skype, pero que el ideal es que el propio párroco tenga sus propios orientadores y sea atendido allí in situ, ¿no? Claro. Poco a poco, pero que sí, que nos manden un correo electrónico, nos pondremos en contacto y haremos todo lo que esté en nuestra mano para atenderle. Oye, pues una maravilla, Carlos, se nos acaba el tiempo, como te he dicho, pero encantadísimos de que sirvamos un poco como trampolín para este instrumento como sois, bueno, estos misioneros urbanos de Jesucristo, que es algo tan nuevo y tan fenomenal para lo que es, ¿no? como evangelizadores, ¿no? de hoy. Sí. Gracias, Mariana, y bueno, eso, nuestras oraciones, pedimos oración a los oyentes y encantadísimos de, a lo mejor os llamamos en otra ocasión para que nos hables de cualquier cosa que hayáis tenido interesante o nueva que tendréis a montones o cualquier testimonio. Si Dios lo quiere. Muchas gracias, Mariana, porque las oraciones de tanta gente que nos están escuchando para nosotros son fundamentales, la intercesión. Muy bien, gracias, mucho ánimo. Que Dios bendiga, Carlos. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos con una suerte tremenda de haber estado con Carlos Vázquez y bueno, aprendiendo siempre. Y ya le hemos dicho, cuenta con nuestras oraciones. Un saludo a todos y hasta el próximo día.